Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Francisco Marul, soy el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, es un honor para nosotros desde la facultad poder ofrecerles esta actividad. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo a Laura Giosa, la decana de la Universidad Nacional del Centro, que nos acompaña también con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro para realizar esta actividad. Así que muchas gracias, Laura, por acompañarnos y seguir haciendo cosas juntos entre las dos facultades. Y bueno, y muy especialmente a Andrés Gil Domínguez, el titular de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad, que nuevamente estamos realizando una actividad que Andrés nos acerca de una temática que actualmente con Laura y desde las dos facultades entendemos como sumamente importante, sobre la que queremos centrar nuestra atención. Nos parece que el futuro va por acá, queremos empezar a poner en discusión y en debate, creemos que la universidad tiene que cumplir con ese rol, poner en la escena pública y en el debate estas temáticas que hablan y van a definir nuestro futuro. Así que muchas gracias, Andrés. Y bueno, muy particularmente les quiero agradecer a ustedes, Juan y Cecilia, por prestarse, por acompañarnos. Es un honor que estén en nuestras, virtualmente, pero que estén en nuestras facultades. Así que muchas gracias. Esperemos que podamos aprovechar todo el conocimiento que ustedes nos van a compartir, así que muchas gracias por acompañarlo. Y la dejo también a Laura para que nos haga un saludo de bienvenida y después ya los dejamos. Nosotros nos retiraremos y los vemos por YouTube. Bueno, buenos días a todas y a todos. Para mí también es un placer y un honor poder, junto con la Facultad de Derecho de Ciencias Económicas y Derecho, y Ciencias Económicas y Jurídicas de La Pampa, seguir trabajando juntos. Hace ya un par de años que hemos decidido empezar a caminar por esta idea de unir esfuerzos de las dos facultades. Y también hemos decidido hace ya un tiempo atrás que esta es la idea de la inteligencia artificial y el derecho y volver a repensarnos es una de las áreas prioritarias que nos tienen también trabajando de manera conjunta. Como dijo Francisco, quiero antes de empezar y para dejarlos a ustedes, que son a quienes queremos escuchar, quiero agradecerle a Andrés en primer lugar por hacer posible esta primer charla de las dos facultades, a Cecilia y a Juan por tener el tiempo y las ganas de compartir con nosotros, con dos facultades del centro del país, que a pesar de estar en el centro y no en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trabajan y quieren trabajar sobre estos temas. Así que la virtualidad nos permite que estén en las dos facultades al mismo tiempo, y esto también es maravilloso, que los podamos compartir. Y bueno, más allá del agradecimiento, tengo un gran interés por escucharlos, así que estoy ansiosa de desconectarme y pasar a YouTube para dejarlos a ustedes explicándonos y darnos esta conferencia sobre inteligencia artificial, derecho y COVID. Así que absolutamente agradecidas desde las dos facultades y nada, que sea un éxito. Buenos días a todos y todas. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí. Perfecto. Mi nombre es Rocío, la idea es coordinar esta actividad. La verdad que en primer lugar agradecer los esfuerzos de ambas facultades, tanto de la UNICEN como de la Universidad Nacional de La Pampa, por los esfuerzos hechos para generar esta actividad y especialmente al doctor Andrés Gil Domínguez, docente de esta facultad que hizo posible este encuentro con el nivel de estos disertantes, así que agradecemos mucho su participación desde la comunidad académica, como también a aquellos que están presenciando y escuchando esta charla y este debate que se va a generar de una temática tan nueva y tan plausible de discusión y proyección, ¿sí?
En primer lugar, voy a presentar a Andrés Gil Domínguez. Como todos lo conocen, Andrés es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Derecho, postdoctor en Derecho, es docente de la UBA en la asignatura Elementos de Derecho Constitucional, tanto de la Facultad de Derecho como de la Facultad de Ciencias Sociales, es titular de las cátedras de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de nuestra queridísima universidad, y a su vez es profesor de maestrías y doctorados que se dictan en la Universidad de Buenos Aires. ¿Sí? Lo presento brevemente, no porque no siga su currículum, sino que por especial pedido de él trato de acotar. Juan Corbalán, el doctor Juan Corbalán, es abogado de la UBA, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador, es codirector del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, es co-creador del Prometea, la primera inteligencia artificial predictiva de la justicia, y director del posgrado de Inteligencia Artificial y Derecho que se dicta en la UBA. Por su parte, la doctora Cecilia Danesi es abogada de la UBA, egresada de la UBA, magíster en Derechos de Daños por la Universidad de Girona, España, es investigador y docente de la UBA en las asignaturas de Obligaciones Civiles y Comerciales y Inteligencia Artificial y Derecho, y a su vez es profesora de posgrados en la Universidad del Austral y subdirectora del posgrado que se dicta en la UBA sobre inteligencia artificial. Así que, bueno, habiendo presentado brevemente a los disertantes, les cedo la palabra a nuestro queridísimo Andrés Gil Domínguez. Bueno, buenos días, muchas gracias, Rocío. Buenos días a todos, todas y a todes. Para mí es un gran gusto poder estar nuevamente en una actividad que organicemos digitalmente desde el Centro para todo el ciberespacio. Ya uno no habla para todo el país, sino habla para todo el ciberespacio. Muchas gracias a la decana Giosa y al decano Marul por haber organizado esta actividad y por estar comprometidos con la idea de impulsar de alguna manera la investigación y divulgación de esta temática. Y para mí realmente es un gran gusto y un gran honor poder invitar a Juan y a Cecilia a nuestra casa. Porque yo, si tuviese que definirlos con una sola palabra, a ambos diría que son dos grandes innovadores. Y ser innovador en el mundo del derecho a través de una temática o disciplina que no está dentro, implica tener una gran apertura y implica tener una gran valentía y coraje, porque el discurso jurídico en sí es muy reactivo a los cambios. Es muy reactivo a los cambios internos y muchas veces, mucho más, a los cambios que provienen como desafíos desde otras disciplinas o de otros campos del saber. Y ellos dos han emprendido una tarea muy, muy importante en torno de desarrollar, explicar, intercalar, generar interdisciplina respecto a la inteligencia artificial y cómo esto está impactando en el mundo del derecho y cómo esto impacta en el mundo en general. Nosotros vivimos la cuarta revolución industrial, disfrutamos la cuarta revolución industrial, estamos inmersos en la cuarta revolución industrial, pero a veces no nos damos cuenta. Y la labor de Juan y Cecilia es hacernos ver cómo estamos insertos o cómo estamos viviendo la cuarta revolución industrial y las proyecciones que esto trae, sin que a pesar de que muchas veces no nos damos cuenta de esto. Yo solamente quería hacer una pequeña introducción o una pequeña presentación sobre cómo hoy el desarrollo científico y tecnológico como un concepto mucho más amplio y como un concepto jurídico que ya tenemos que empezar a hablar de un derecho fundamental y un derecho humano, el desarrollo científico y tecnológico, cómo hoy el desarrollo científico y tecnológico está deconstruyendo, está poniendo en crisis, está interdictando a ciertas bases fundantes estructurales de lo que fue el sistema de derechos durante el siglo XIX, durante el siglo XX,
y que fue el sostén de los derechos que se establecieron en las constituciones y en los tratados sobre derechos humanos. Estos tres sostenes o pilares son, por un lado, el antropocentrismo, por otro lado, la finitud, y por otro lado, la identidad genética, o la reproducción basada pura y exclusivamente sobre una relación sexual, más allá que después la fuente de filiación pudiese ser una fuente de filiación biológica o una fuente de filiación adoptiva. Estos tres pilares que conformaron la estructura de los derechos están hoy seriamente en crisis. El antropocentrismo ya empezó en crisis con toda la teoría del animalismo y de la idea de que los animales no humanos son seres sintientes con una sintiencia distinta a la sintiencia humana, con una cognitividad distinta a la cognitividad humana, pero tan merecedores como los seres humanos de un sistema de derechos especiales que los protejan y que los tutele. Entonces el antropocentrismo, ya como el hombre, como la medida, el Homo sapiens sapiens, como la medida de todas las cosas, como ese agente moral único y exclusivo que por ende titularizaba la totalidad de los derechos y se servía de todo lo que estaba alrededor, ya se está siendo puesto en crisis. Y mucho más con el advenimiento del desarrollo científico y tecnológico, la biotecnología, la producción de datos masiva, los algoritmos inteligentes, la inteligencia artificial, la idea de que aparezca una inteligencia artificial, ya sea en un bot, ya sea en un robot humanoide, en cualquier otra forma, que tenga una capacidad de tomar decisiones propias y que pueda sentir placer o sufrir dolor de distintas formas que lo sentimos nosotros. Entonces ya la idea que plantea el poshumanismo y el transhumanismo, de que el Homo sapiens sapiens, tal cual como lo conocemos, ha comenzado ya un proceso de transformación hacia otro Homo, ya el antropocentrismo está seriamente en dudas y esto necesariamente se está repercutiendo en los derechos que estamos pensando. El otro aspecto es la finitud. Nosotros estamos encorsetados en la idea de una finitud biológica. ¿Por qué nuestros pensamientos, por qué nuestros sueños, por qué nuestras expectativas, por qué nuestros planes de vida en un momento fenecen? Porque tenemos un límite biológico que no nos permite ir más allá de un determinado tiempo. Ahora, también esto se está descentrando porque el desarrollo científico y tecnológico está planteando una suerte de el derecho de dar muerte a la muerte y de poder ir poco a poco alargando la longevidad. Esto es, ir accediendo a las nuevas tecnologías que se vayan desarrollando para poder alargar la vida hasta lo que se llama la velocidad de escape, lo que le dice Carswell, la velocidad de escape, ir accediendo cada vez más a las tecnologías que se van desarrollando para ir ampliando cada vez más la franja de vida, la expectativa de vida, hasta llegar en algún momento a ser seres amortales, que no es inmortal. Es decir, inmortal es como Gilgamesh o como Superman. Superman tenía la kriptonita, ¿no? Pero Gilgamesh no podía morir ante nada y por eso quedó solo en el mundo. Ahora, el sujeto amortal es aquel que vive, obviamente, si hay algún suceso como una guerra, como un accidente, va a perecer. Y también hoy ya se está empezando a trabajar la idea de escanear totalmente nuestros cerebros para poder transportar, pensando que el cerebro es un algoritmo, poder transportar ese cerebro a otra cápsula, a otro envase distinto al que hoy tenemos y que biológicamente es perecedero. Entonces también la finitud pone en crisis o nos pone a pensar un sistema distinto de derecho constitucional, convencional o de derechos secundarios como el derecho de familia, porque uno puede pensar la familia con una expectativa de vida de 70, 80 años, pero ¿cómo serán las relaciones de familia o qué tendremos que regular si las expectativas de vida son mucho más amplias, si el vivir se extiende a los 150 años? Entonces, también esto va a impactar y ya está impactando en nuevas formas de pensar. Y por último, la identidad genética, porque también el sistema de derechos constitucional y convencional, de derechos secundarios, estuvo fundado sobre la identidad genética,
sobre la reproducción, el linaje y la descendencia basada pura y exclusivamente en la relación sexual. Pero claro, el desarrollo científico y tecnológico, las técnicas de reproducción humana asistida, las recombinaciones que las técnicas de reproducción humana asistida pueden hacer con la nanotecnología, con la biotecnología, no solamente ya ha descentrado la posibilidad de la identidad genética, sino que abre un panorama totalmente distinto en términos de la propia concepción del Homo sapiens sapiens desde el momento original, no ya desde un transhumanismo de Homo sapiens sapiens que intentan ir incorporando tecnología para tener esta velocidad de escape de la longevidad asegurada, sino desde una idea de un Homo sapiens sapiens distinto desde sus inicios, que ya dejaría de ser Homo sapiens sapiens. Entonces, todas estas estructuras en las cuales se ha aferrado y se ha desarrollado el sistema de derechos están en crisis, y están en crisis por el desarrollo científico y tecnológico, y están en crisis fundamentalmente por lo que es hoy, o las expectativas hoy que nos brinda la inteligencia artificial y sus diversas y distintas manifestaciones. Por eso, para mí, es un gran gusto que ahora escuchemos a Cecilia y a Juan sobre no solamente qué es la inteligencia artificial, no solamente cómo está impactando, sino que ellos, que son innovadores, también en este plano, después cuando hagamos preguntas, se animen a un poco a decirnos qué piensan ellos del futuro, cómo avisoran el futuro, que sean seres humanos predictivos de lo que nos puede dar la inteligencia artificial frente al COVID-19, que es un hecho o un fenómeno exponencial, global, inesperado, que afecta por igual a la humanidad, y frente a las aspiraciones propias de la ontología humana. Por eso, muchísimas gracias, Cecilia, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, y ahora los dejo a ustedes para que podamos compartir esta temática. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé si se me escucha bien. Primero chequeo por las dudas. ¿Me escuchan bien? Sí, gracias, Juan. Bueno, primero y principal, gracias por la invitación. Es mi primera experiencia académica con La Pampa, así que estoy feliz y espero que sea la primera de muchas. Andrés, un millón de gracias, y además por darme la oportunidad de compartir este espacio con Juan, que es un súper amigo, y compartimos un montón de trabajo juntos, así que feliz de estar con él acá. Gracias a los decanos, Marul y Giosa, que hablaron precedentemente. También celebro mucho estas iniciativas interuniversitarias, son muy valiosas, ¿no? Unir comunidades académicas. Y Andrés, tus palabras que nos dijiste con Juan de innovadores en el derecho es más que un elogio, porque es como un poco una utopía, ¿no? Ser innovador en el derecho, así que para vos lo seamos. Te agradezco muchísimo porque me pone muy contenta. Fue parte de una crisis que tuve en un momento con el derecho, de que me sentía que no era creativa, así que innovadora en el derecho creo que lo superé y estoy trabajando en eso, así que muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir una presentación que armé para hoy. Ahora me van a decir si la ven. A ver. Mi conexión no se caracteriza por la velocidad, digamos. Pero ahí creo que estamos compartiendo. Ahí está. ¿Ven la presentación? Perfecto. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar. La idea con Juan es, bueno, primero yo voy a hacer como una etapa más introductoria y después sigue Juan, que bueno, como saben, compartimos el espacio del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la UBA, que estamos desarrollando muchísimos proyectos en este sentido. ¿Qué les propongo hablar hoy? Primero, tratar de definir qué es inteligencia artificial brevemente, después un repaso por el contexto internacional acerca de la inteligencia artificial. Después, IA y derecho, que es el tema que nos convoca hoy, y luego IA, COVID y derecho, es decir, pasamos de lo macro a lo micro. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, esto es una comunicación de la Unión Europea que
me parece que da una definición como para ir a acercarnos, porque como saben no hay consenso en torno a la definición y es bastante complejo definirla. La inteligencia artificial se aplica a los sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, ya que son capaces de analizar el entorno y pasar a la acción con cierto grado de autonomía, con el propósito de alcanzar un objetivo específico. Luego también en el marco de la Unión Europea esta definición se actualizó y se amplió, que es este documento que les traigo acá, que es de abril del 2019, que me parece dentro de los documentos internacionales que leí, siempre con una perspectiva, no sé si jurídica, pero más, vamos a decir, formal y no tan técnica, creo que es una definición muy acertada, ¿no? Habla de que son sistemas de software y a veces de hardware diseñados por seres humanos que, dado un objetivo complejo, esto es importante, ¿no? Tienen una meta, vamos a decir, un objetivo, actúan en la dimensión física y digital mediante la percepción de su entorno a través de la obtención de datos. Entonces perciben el entorno y van a recopilar datos, ¿sí? La interpretación de los datos estructurados o no estructurados que recopilan y van a decidir, en base a esa percepción y obtención de datos, cuáles son la acción o las acciones óptimas que deben llevar a cabo para lograr ese objetivo, esa meta preestablecida, ¿sí? Un punto importante que está también en esta definición de la Unión Europea es que tienen la capacidad de adaptar su conducta mediante el análisis del modo en que el entorno se ve afectado a sus acciones anteriores, ¿sí? Es decir, si vamos a suponer que estamos hablando del transporte autónomo de pasajeros y los pasajeros a un determinado trayecto le ponen una review negativa, esos comentarios después son tenidos en cuenta para modificar la conducta, ¿sí?, de ese sistema autónomo. Lo mismo sucede caso Netflix, Spotify, para predecir nuestros gustos musicales. Las respuestas que yo voy poniendo siguen modificando los futuros respuestas. Entonces, tenemos un dataset que es con lo que se le entrena la inteligencia artificial, ¿sí? Además de eso percibe el entorno. Esta información es, digamos, procesada por un algoritmo que es una secuencia de pasos lógicos como una receta de cocina y en base a eso arroja una predicción. ¿Esto en qué se puede aplicar? Y yo creo que sería más fácil decir en qué no se puede aplicar que en qué sí se puede aplicar, porque día a día creo que prendemos las noticias, leemos un diario, nos informamos y vemos que la inteligencia artificial cada día se diversifica más y ocupa nuevas tareas, nuevas profesiones, etc. Como hablamos recién, los autos autónomos. Por otro lado, también comenté lo que son, por ejemplo, para predecir gustos, preferencias, gustos musicales, películas, etc. Abajo les puse la fotito ahí de Sofía, que es un robot humanoide, que tiene la particularidad que en Arabia Saudita le concedieron la ciudadanía. Y el caso de arriba es inteligencia artificial en salud, que es lo que nos vamos a abocar más adelante. Este es pasando ya a la segunda parte, que es el contexto internacional, un mapa que saqué de una publicación de la Law Library Congress de Estados Unidos. Los países que están en azul tienen una estrategia de inteligencia artificial. Los que están en Bordeaux, por ejemplo, es parte de una estrategia digital, no propiamente de inteligencia artificial. Los pasos marrones, que vendría a ser el caso de Argentina, no están estudiados. Que les cuento yo que en Argentina, con la gestión anterior, se desarrolló un Plan Nacional de Inteligencia Artificial, o sea, que teníamos uno y igualmente hay un montón de desarrollos en la materia. Después en Estados Unidos está el de Algorithmic Accountability Act, que es una ley que básicamente lo que propone este proyecto es que se le exija a las entidades que usan o almacenan o comparten información, es decir, que utilizan datos y que toman decisiones automatizadas, que realicen evaluaciones de impacto. ¿Y qué pasa también? ¿Cuáles son, digamos, los documentos o las distintas expresiones? No documentos vinculantes porque no son leyes ni directivas ni reglamentos de la Unión Europea que son obligatorios, pero entre los más relevantes, que algunos de estos vamos a trabajar más adelante, está el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre normas de legislación civil en materia de robótica, después el dictamen
también de 2017, sobre inteligencia artificial, las directrices éticas, que las vamos a mencionar también más adelante. Este lo pongo siempre porque para los que estudian responsabilidad civil es súper interesante y les diría que es el documento más importante en materia de responsabilidad civil, Liability for Emerging Digital Technologies. La comunicación, Unión para la Igualdad para la Estrategia de Género, esto en materia de sesgos también es importantísimo, y el white paper sobre inteligencia artificial, que también tiene un enfoque en políticas y en regulación. Bien, tercer eje, ¿qué es esta relación de la que queremos hablar hoy, inteligencia artificial y derecho? Es decir, bueno, hasta ahora intentamos definir qué es la inteligencia artificial y por sobre todo ponernos un poco en el contexto, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel mundial? Que eso, lo que yo acabo de mencionar, no es una pizca de toda la cantidad de acciones, de medidas, de documentos, de estrategias que hay en creación de ministerios de inteligencia artificial que hay a nivel mundial. ¿Qué pasa con esta regulación con el derecho? Que es la que hoy a nosotros nos interesa para también vincularla con el COVID. La inteligencia artificial tiene ciertas estructuras que de alguna manera ponen en jaque los cimientos del derecho. Por un lado, la capacidad que tiene esto de autonomía, ¿no? Que esta es una característica que es discutida, pero en líneas generales sí se admite que es autónoma, es decir, que toma decisiones sin injerencia de terceros, ¿sí? Por otro lado, tiene la capacidad de autoaprendizaje, que era esto que veíamos recién. Después el problema de la falta de transparencia, y acá, bueno, se abren un montón de interrogantes y cuestiones. Ayer esto en la clase del posgrado de IA de la UBA lo veíamos súper claro, bueno, la dificultad de interpretabilidad de los modelos de inteligencia artificial, así como también lo que son las cajas negras, y un sinfín de etcéteras, que esto hay millones de áreas del derecho, principalmente, ahora vamos a ver los derechos humanos, que es donde más afecta. Y el problema de los sesgos, ¿sí? Que ahora vamos a ampliar un poquito más sobre esto. La conclusión de todo esto es que, desde mi punto de vista, la inteligencia artificial afecta a casi todas las ramas del derecho, pero principalmente afecta a los derechos humanos. ¿Qué es este sesgo que tanto se habla de inteligencia artificial? Y esto también tiene una importancia muy grande en materia de coronavirus. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que la inteligencia artificial tiene un valor muy grande para la lucha contra el coronavirus. Entonces, ¿qué tienen que ver los sesgos en esto? La palabra sesgo, que ahora está de moda, digamos, con el uso de inteligencia artificial, no es una palabra nueva y no es una palabra propia de la inteligencia artificial, ¿sí? Yo ahí puse dos definiciones, una más apuntada a lo científico, pero al fin y al cabo tiene la misma connotación, pero básicamente el sesgo es apoyar o oponerse a algo o a alguien de manera injusta por mis opiniones personales, ¿sí? O sea, estoy sesgada, opino de una manera injusta por mi forma de ver las cosas, por mi opinión. Estos sesgos, ¿sí? Recuerden el grafiquito que vimos al principio, al tener los datos que extraemos de la sociedad, ¿sí? El problema que encontramos es que ya los datos con los que nosotros entrenamos a la inteligencia artificial, o los datos que después la inteligencia artificial sigue aprendiendo, van a estar sesgados, ¿sí? Entonces, los sesgos no son un problema propio de la inteligencia artificial, sino que son un problema que tenemos las sociedades. Hay un informe de la ONU de este año que apunta a género, que es un área donde yo me especializo, que lo pone de manifiesto esta problemática, pero el problema no es que esos sesgos van a estar presentes únicamente en la inteligencia artificial, sino en esos datos. Y después la conclusión va a ser que estos sesgos se van a replicar y se van a reforzar, como se dice, es decir, se van a mantener. Como, digamos, antes de meternos de lleno en lo que es el ámbito jurídico, tenemos lo que son las directrices éticas. Yo acá les puse, por ejemplo, estas que son las de la Unión Europea, que tienen bastante consenso: la acción y la supervisión humanas, la solidez técnica, la gestión de la privacidad de los datos, la transparencia y la caja negra, que era lo que hablábamos al principio, la no discriminación, el bienestar ambiental y la rendición de cuentas. Estos son algunos de los principios que se mencionan en las directrices. Para el que quieran ahondar en este tema, les recomiendo, nosotros en enero estuvimos en el MIT, en la primera cumbre latinoamericana de inteligencia artificial. Se hicieron unos papers de trabajo muy interesantes de las distintas comisiones, y los papers se hicieron en colaboración con el Laboratorio de Inteligencia Artificial, y en este
por ejemplo, que es en la comisión donde estuve yo, hablamos sobre los principios éticos, las reglas, la regulación. Entonces en este paper van a encontrar condensados todos los principios éticos internacionales. Bueno, ¿qué pasa con el derecho, no? Hablamos de los sesgos, que obviamente esto preocupa al derecho, hablamos de la ética, pero ¿qué pasa con la regulación? Bueno, yo acá hice un punteo así, porque yo me quiero meter con COVID, un punteo, digamos, generalizado de, y escueto, porque me quedaron muchas áreas afuera, pero de las áreas del derecho que por ahí tienen mayor roce con la inteligencia artificial. Uno, la responsabilidad civil. Estamos hablando de sistemas autónomos, es decir, que toman decisiones sin la injerencia directa del humano, y que a su vez tienen la capacidad de autoaprendizaje. Entonces, ¿quién va a ser el responsable por estas decisiones, por estos daños que ocasionan los sistemas de inteligencia artificial? Acá hay una postura muy fuerte o muy debatida, que es la idea de dotar a los robots de una personería jurídica electrónica. Esto está en varios informes de la Unión Europea con posturas antagónicas. Como les comenté, está el caso del robot humano de Sofía, que sí tiene una personería en Arabia Saudita, por ejemplo. Y esta sería una de las soluciones, porque al tener personería jurídica, si me ocasiona un daño, yo demandaría al robot o al sistema autónomo por el daño que me ocasionó. Obviamente que acá hay 1000 matices para discutir, pero no quería dejar de mencionarlo. Otro tema también es la Ley de Defensa del Consumidor, y es cómo estos sistemas afectan los derechos de los consumidores, y también tiene un análisis desde la responsabilidad civil y el derecho de daños, que está vinculado con lo que decíamos recién. Bueno, protección de datos personales, y creo que es lo que más vamos a abocar hoy, es el tema porque tiene una afectación directa en, o sea, hablar de inteligencia artificial, hablar de datos, y hoy en día para el desarrollo de todas estas aplicaciones que intentan prevenir el coronavirus, es indispensable la normativa en materia de datos personales y precisamente la protección de estos datos. Ahora vamos a hablar con esto. Y esto es como este popurrí de derechos de libertad de expresión, censura previa, derecho a la información, derecho a la privacidad. Lo puse porque justo, les dije, o sea, como les dije al principio, todas las áreas del derecho están afectadas, pero elegí poner estas precisamente por los problemas que estamos viendo ahora de redes sociales, Trump, Twitter, etcétera. ¿Y qué tiene que ver la inteligencia artificial ahí? Tiene mucho que ver porque la inteligencia artificial es la que detecta el contenido agraviante en las redes sociales, es decir, es la que precisamente nos va a alertar de las publicaciones que pueden ser racistas, discriminatorias o de contenido lesivo, etcétera, etcétera. Entonces, el rol de estos algoritmos en redes sociales es muy importante, y por ende, la afectación que pueden tener a nuestros derechos también. Hay informes de la Universidad, por ejemplo, de Washington, que dan cuenta que los algoritmos de Google para detectar el hate speech tienen bias, tienen sesgos, es decir, que tienen más posibilidades de detectar como lesivo un Twitter, por ejemplo, de una persona afroamericana que de una persona blanca. Entonces, estas situaciones son las que el derecho y la ética tienen que poner especial atención. Bueno, y hay coronavirus y derecho, ¿no? Porque una cosa está vinculada con la otra. ¿Cuáles son los usos que tiene la inteligencia artificial para combatir el coronavirus? Para traerles algunos ejemplos, me pareció bueno este informe de la OCDE que está muy completo y es muy interesante. Y tenemos distintos aspectos donde la inteligencia artificial nos ayuda. Por un lado, a detectar, ¿sí?, el nacimiento de un nuevo virus, como fue el caso, por ejemplo, de Blue Dot o Metabiota, que fueron sistemas de inteligencia artificial que fueron los primeros en detectar que en China había nacido un nuevo virus. ¿Esto cómo lo hacen? A través del procesamiento del lenguaje natural, leen informes médicos, noticias, etcétera, a veces documentos oficiales, y emiten alertas, ¿sí?, de determinadas circunstancias de importancia mundial. Esta herramienta la utilizan los gobiernos y las empresas para tener un asesoramiento previo frente a situaciones, obviamente, de esta envergadura. Por otro lado, también sirve para prevenir posibles contagios o focos de infección. Por otro lado, sirve para la detección de la enfermedad,
esto lo vamos a ver más en profundidad, pero lo que primero me gustaría decir es que esta función de la inteligencia artificial para detectar enfermedades no es nueva, o sea, ya se venía desarrollando. Lo único que estamos atravesando ahora es un traspaso desde Sí. Bueno, vemos que por alguna razón se le cortó la transmisión a la doctora Danesi, así que si te parece, Juan, hasta que ella se pueda reincorporar, continuamos con vos. Dale, obvio. Dale. Yo pensé que quizás era mi conexión, pero era la de ella, ¿no? Sí, yo pensé lo Sí, mismo, porque creo que salió de la reunión, así que ahora tratamos de solucionar el inconveniente, pero si te parece, avanzamos con tu parte de la disertación. Dale, buenísimo, obvio. Bueno, muchas gracias, Andrés. Bueno, a La Pampa, yo soy neuquino, así que hace mucho que estoy acá en Capital, pero un segundito, ¿eh? Hola, hola. Ahora sí. Me abandonó la conexión, perdón. Dale, Ceci, seguí, porque yo no ¿Sigo? dijimos nada. Solo agradecimos Ok. a La Pampa, que son unos genios, nada más, así que sigamos. Dale. Me tienen que, perdón, nunca me pasó esto que se me caiga así la conexión. Me tienen, porfa, que poner como para poder compartir pantalla. Porque no Es me deja. habilitarla como coanfitriona. Ujú. Que antes estaba así. Eco, ahí está. Y te agregué, Cecilia. Muchas ¿Sí? gracias. ¿Te parece? Sí, Bien. perfecto. Bueno, ahora me parece que me había quedado acá, ¿no? No Sí. sé cuándo se cortó. Sí, ahí. Perfecto, gracias. Bueno, entonces estábamos hablando de predicción, ¿sí? Detección de por ejemplo, de un nuevo virus. Hablamos del diagnóstico de enfermedades, hablamos también para el delivery, por ejemplo, para material, como puede ser drones, robots, que imagínense el valor que tiene esto por las posibilidades de contagio que se pueda delegar en otros. En un dron o un robot y no exponer a las personas a las posibilidades de contagio. Hay un informe también del Laboratorio de Inteligencia Artificial sobre esto que es interesantísimo. En áreas tenemos, por un lado, nos permite la inteligencia artificial en esta lucha frente al COVID acelerar los procesos de investigación. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, como comentábamos al principio, permite el análisis rápido de grandes volúmenes de datos, predice medicamentos, tratamientos, es decir, contribuye con la ciencia, ¿sí? A través de este procesamiento de datos para elaborar o sugerir, esto es muy importante porque también estas predicciones son sugerencias que luego son testeadas por los científicos y por los médicos, chequeándolas y buscando otras alternativas. Como decíamos recién, la detección, el diagnóstico y la prevención, acá lo que quería agregar también es, por ejemplo, también se utilizó la inteligencia artificial para hacer el repertorio más grande de documentos científicos en materia de inteligencia artificial. Ahí se los puse por si alguno quiere entrar, y esto se utilizó inteligencia artificial desde el principio porque se utilizaron los algoritmos para leer todos los documentos y agruparlos y estructurarlos. Entonces acá imagínense que por la cantidad de producción científica que hay, no solo en esta área, sino en varias, o sea, en todas en general, en lo que es producción científica, la recopilación y orden de los materiales. Y por otro lado, y otro vinculado con lo que hablábamos recién, la utilización de chatbots o de asistentes de voz para gestionar la crisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque sirve para asistir
a centros de salud, a empresas, a gobiernos para poder gestionar la pandemia del coronavirus y brindar información. Bueno, metiéndonos en uno de estos aspectos, encontramos lo que es, que les comenté al principio, muy al principio, lo que era la utilización de la inteligencia artificial para detectar coronavirus. Y un uso, acá les puse una noticia del MIT Technology Review, que esto vendría a ser la parte internacional, y esta vendría a ser la parte nacional, que es un grupo de argentinos que está utilizando inteligencia artificial leen radiografías de tórax, y con eso hacen una predicción si existe o no coronavirus. ¿Por qué? Porque analizan a través de inteligencia artificial las manchas que aparecen en los pulmones, que por ejemplo en lo que es coronavirus, la pulmonía que te genera la neumonía que genera es en los dos pulmones, a diferencia de una neumonía ocasionada, digamos, por otro factor. Y eso, sumado a otros rasgos, a otras características, permite detectar el coronavirus. Bien, ¿y cuáles son los problemas que encontramos frente a esta situación, a esta utilización de la inteligencia artificial para el coronavirus? Esto también es otra noticia del MIT Technology Review, que habla y pone de manifiesto precisamente esta situación, trade-off entre privacy y salud pública. Entonces, frente a esta situación, y ahora sí ya metiéndonos de lleno en lo que es derecho, sabemos que tenemos el convenio 108, la ley de protección de datos personales, es decir, tenemos una normativa ya a nivel argentino y a nivel internacional, que el documento más relevante es el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, que regulan cómo se tienen que utilizar estos datos, cómo se tienen que recabar, etc. Pero además de esas normas que obviamente no quedan sin aplicarse virus, es decir, que están plenamente vigentes, determinados organismos empezaron a dictar recomendaciones o documentos de cómo se tienen que utilizar estos datos frente a la situación del coronavirus. Bueno, acá les traje algunos ejemplos. Por un lado, lo que es esta comunicación de la Comisión, esto es de la Unión Europea, sobre orientaciones sobre las aplicaciones móviles en apoyo a la lucha del coronavirus en lo referente a la protección de datos. Esta, porque ya estoy un poco, creo, pasada de tiempo, esta orientación básicamente da toda una serie de criterios y de orientaciones de cómo se tienen que utilizar esos datos para poder desarrollar las aplicaciones de inteligencia artificial o las plataformas digitales, etcétera, sin vulnerar, ¿no?, toda la normativa en materia de protección de datos personales, que, como les dije, en Europa tienen, digamos, un ordenamiento el más fuerte, el más riguroso en materia de protección. Después, por otro lado, está la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es de abril de 2020 también, que esta no es específica en materia de inteligencia artificial, en general, en materia de derechos humanos y obligaciones internacionales frente al coronavirus. Bueno, y el propósito que tiene es instar a que la adopción y la implementación de medidas se efectúe en el marco de un Estado de Derecho con el pleno derecho de los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos. Y algunos aspectos que me parecieron interesantes fue el diálogo internacional entre combatir la crisis, ¿sí? Las medidas de afectación de los derechos humanos deben ser limitadas, es decir, los estados toman medidas que afectan los derechos de las personas, porque estamos en un estado de excepción, bueno, limitadas temporalmente, legales y proporcionales. También regula y habla de lo que es el uso de la fuerza, la especial atención de los grupos vulnerables. Y un punto que me parece muy importante es que, bueno, frente a estas medidas de aislamiento hay que tener presente, ¿no?, lo que es la violencia que se ejerce contra las mujeres y que los estados tienen que dictar medidas en ese sentido. Lo más destacable en el tema que nos convoca hoy es, primero, en esta declaración, el acceso a la información veraz y fiable, así como Internet, dice, es esencial, ¿sí? Y precisamente acá habla de lo que es el uso, bueno, información veraz y fiable, vuelvo al uso de la inteligencia artificial en las redes sociales de contenido, y precisamente se habla de lo que es la infodemia, que vendría a ser como la información maliciosa o falsa que circula en épocas de coronavirus y aumenta las consecuencias y la gravedad de la pandemia. Y por otro lado habla de que las
medidas adecuadas para el uso de la tecnología de vigilancia para monitorear y rastrear la propagación del coronavirus tiene que estar limitado y proporcional a las necesidades sanitarias y no tiene que implicar una injerencia desmedida y lesiva a la privacidad, a la protección de datos personales y la observancia del principio general de no discriminación. Por último, y creo que con esto si no me equivoco termino, a nivel local tenemos este informe, ¿sí?, sobre protección de datos personales y geolocalización de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Y algunos puntos que destaco acá, o sea, yo simplemente se las presento después porque son largas, pero no quería dejar de mencionarlas. Bueno, primero que habla que hay que ajustarse a la Ley de Protección de Datos Personales, lo cual eso, bueno, es un poco una obviedad. Habla de lo que es la cesión de datos, ¿sí? Y acá el punto de cesión de datos, porque estos datos son utilizados por los organismos para, por ejemplo, prevenir brotes de contagio, informar a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? El punto es, si no se va a requerir el consentimiento del titular, que es el principio básico, ¿no?, que sí se requiere el consentimiento del titular para utilizar los datos, en la medida que el cedente haya obtenido los datos en el ejercicio de sus funciones y el cesionario utilice los datos pretendidos para una finalidad que se encuentre dentro del marco de su competencia, y por último, que los datos sean adecuados y no excedan el límite de lo necesario. Esto que parece un poco una obviedad, el límite de lo necesario, generalmente cuando uno descarga cualquier tipo de aplicación, vemos que más o menos para una aplicación para indicarme cómo llegar a la esquina me pide hasta el grupo sanguíneo, ¿no? Entonces por esto es la aclaración. Otro punto importante es los datos de ubicación disociados, es decir, si el dato es disociado, es decir, no vinculo al titular con el dato, ¿sí?, no se aplica la Ley de Protección de Datos Personales. Y esto acá me llamó la atención a mí porque habla de que cuando el procedimiento que se deba aplicar para lograr su identificación, es decir, vos tenés el dato identificado, ¿sí?, pero vos después lo disociás, separás el dato de la persona. Entonces ya ese dato, que no está asociado al titular, es un dato que vos podés usar libremente porque no puedes identificar a la persona, ¿sí? Pero acá el problema es que tenemos este dato, ya libre, vamos a decirle porque está separado del titular, cuando dice, el dato de ubicación será considerado disociado, es decir, separado del titular y lo uso y hago lo que quiero con el dato, cuando el procedimiento que debe aplicarse para lograr su identificación con una persona requiere de la aplicación de medidas o plazos desproporcionados o viables. Esto en Unión Europea, por ejemplo, se dice todo lo contrario, es decir, si vos tenés un dato que por cualquier técnica, sea la que sea y difícil que sea, lo puedes vincular con la persona, ese dato no es anónimo, ¿sí?, ni es indeterminado. Es decir, es un dato que si yo tarde o temprano lo puedo vincular con el dato, tiene que ser es un dato protegido y tiene que cumplir con los estándares europeos. Después habla de la calidad del dato, que esto también es importante, la seguridad y la confidencialidad en el almacenamiento. Acá hay todo un tema con lo que es los datos centralizados y descentralizados. Y por último, y esto también lo quise marcar porque me pareció muy importante, que recomienda realizar evaluaciones de impacto, ¿sí? Y esto me pareció importante porque es lo mismo que dice el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales en lo que son los datos cuando son procesados por medio de técnicas automatizadas, que básicamente es también el uso de inteligencia artificial. Entonces, me pareció muy importante que se incorpore esta sugerencia, al igual que lo hace el Reglamento Europeo. Bueno, muchísimas gracias y ahora lo escuchamos a Juan. Yo dejo de compartir. Ahí está. Buenísimo, gracias Ceci. Juan, cuando quieras, gracias. Bueno, Andrés, gracias nuevamente. Andrés, me acuerdo que organizó una charla en el Colegio de Abogados allá hace los años. El otro día hablaba con Gabriel Rolón, sobre el paso del tiempo y cómo el COVID distorsiona aún más la noción de espacio-tiempo. Cuando uno habla de un año parece que fueran 5 o 10 de otras épocas. Y gracias obviamente a la gente de La Pampa. La verdad es que para mí, hoy puse en las redes que viajaba a La Pampa. Así que, como dice Andrés, ya la noción de fronteras en el mundo digital se licúa y es parte de las... Bueno, miren, yo también, empecemos por
les voy a empezar a compartir. Cuando Andrés hizo este título, digamos que esta es la presentación, ¿no? Digamos, este es el título que eligió Andrés. Yo les comento cómo me parece que nosotros nos sentimos, ¿sí? Cuando hablamos de futuro o distopía y hasta qué punto estamos, de alguna forma, en una sensación en donde estamos en el futuro, estamos en el presente y estamos en el pasado todo al mismo tiempo. Listo, a ver qué les parece. Si hay personas de generaciones más jóvenes, quizás no vieron esta peli, pero esta peli, digamos, es un hit. ¡No, le voy a enviar la supertabla! Volver al futuro, ¿sí? Que se está por ir empujado por una locomotora que tiene 1 siglo y medio más o menos y neta voladora. Eso que acabo de mostrar es lo que yo llamo las paradojas en las que el derecho se tiene que manejar. Fíjense cómo podemos mostrar este video que acabo de pasar, fíjense cómo podemos empezar a razonarlo, ¿sí? A partir de lo siguiente. Esperen que voy a minimizar esto. Cualquier cosa, Rocío, no sé si te veo ahí. Miren, acá nosotros teníamos estos medios de transporte, ¿sí? Y hagamos de cuenta que la inteligencia artificial, en vez de ser un medio de transporte de seres humanos biológicos, es decir, que transporte personas, hagamos de cuenta que la inteligencia artificial transporta información y datos y nos ayuda a resolver cosas que antes solo hacía el cerebro. Es decir, así como hace miles de años los seres humanos no podían subirse a un objeto y trasladarse a otro lugar a una determinada velocidad, obviamente ahora la inteligencia artificial nos ayuda a que lo que hacíamos con nuestro cerebro lo podemos hacer con una máquina, algunas tareas o varias tareas, y llega a un determinado resultado. Fíjense esto, ¿sí? Tenemos carreta, barco, bicicleta, submarino, avión. Fíjense en la época que se inventaron. El Forte, la moto de 1867 y el vehículo autónomo, ¿sí? Si vos le preguntás a alguien, che, Juan, imaginemos que en vez de preguntarnos qué es la inteligencia artificial, nos preguntamos qué es el transporte. Yo no podría decir que el transporte es una sola cosa. Es lo que están viendo acá. El transporte es esta moto de 1867, el avión de 1903, el Forte de 1908, el submarino de 1890 y los submarinos de ahora, la bicicleta de 1817 y hoy en día un auto autónomo. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es una sola cosa. Hoy en día, hagan de cuenta que son diferentes herramientas que utilizan datos, computadoras y algoritmos sofisticados para, en vez de transportar seres humanos con más o menos eficiencia, digamos, una cosa es un auto autónomo, otra cosa es el avión de 1903, con más o menos eficiencia, lo que hace la inteligencia artificial es nos lleva a un determinado resultado que nosotros los humanos lo llamamos inteligente, ¿sí? Ahora bien, fíjense acá, y esto es lo que más me parece, Andrés, de tu inquietud, ¿sí? Que es para mí cómo yo imagino el futuro.
¿sí? Aunque es muy difícil imaginarlo. Mira, hay un libro que se llama Esclavos del Tiempo. No sé si se escucha bien ahí, se ve bien. Esclavos del Tiempo, ¿sí? Fíjense acá. Sí, Juan, se ve bárbaro. Circular en bicicleta. Buenísimo. Circular en bicicleta por el centro de Londres es más rápido que hacerlo en así. Y vos decís, pero para Juan, no entiendo. O sea, si el auto es disruptivo, entonces ¿por qué tardo menos en la bicicleta que en el auto? Fíjense, en 1900, un carruaje a caballos cruzaba de Los Ángeles casi igual que lo hace hoy un auto. Entonces vos decís para Juan, si nos vamos al 1900 decimos, che, ¿cómo imaginamos el futuro? Y si empezamos a ver que se desarrollan los autos y empezamos a ver que se hizo un submarino, decimos, wow, el futuro me lo imagino cruzando los Andes también, pero Los Ángeles, en un segundo. Y no, después de un siglo y 20 años, tardar lo mismo a las 5 de la tarde. Entonces, para mí, esto es un aspecto clave que me parece que los innovadores muchas veces menosprecian, que es, podés ir a la Luna, el otro día Tesla te manda, larga SpaceX y nos vamos al espacio. Ahora bien, si queremos cruzar una ciudad a las 5 de la tarde, no somos más eficientes que hace 2 siglos. Vos decís, pero Juan, no entiendo entonces, ¿para qué entonces inventamos la tecnología tan disruptiva si para los objetivos que nos proponemos a veces es contraproducente? Entonces, me parece que esto es crítico con la inteligencia artificial. ¿Qué es crítico? Miren, acá les planteo otra cosa. ¿Sí? Por esto. Esto lo tengo en otro lugar, acá. ¿Se ve esto, no? ¿De Volver al Futuro? ¿Se ve? Sí, Juan. Se ve bien. Don't talk to anyone. Don't touch anything. Don't do anything. Don't interact with anyone. And try not to look at anything. I don't get it. I thought you said... Happens to your son. My son? God, he looks just like me. Within 2 hours of his arrest, Martin McFly Jr. was tried, convicted, and sentenced to 15 years in the state penitentiary? Within 2 hours? The justice system works swiftly in the future now that they've abolished all lawyers. Oh, this is heavy. Oh, it gets worse. I'm out of jail and she gets sent up for 20 years. My daughter? Wait a minute, I have a daughter? Como la persona que hizo Volver al Futuro, ¿sí? Robert Zemeckis, ¿sí? Que la hizo en los 80, y creo que esta es parte de los 90, no me acuerdo exactamente, ¿cómo se imaginaba la justicia del futuro? Más allá de que sin abogados, cosa que no comparto. O sea, Andrés, respecto al segundo punto, el futuro lo imagino con mucho más abogados que ahora. No sé si eso es bueno o malo, pero van a haber muchos más abogados porque se van a ocupar del transhumanismo, se van a ocupar del derecho de los seres sintientes, se van a ocupar, va a haber muchísimos más temas que los que hay ahora, del derecho de las máquinas, del derecho a ser juzgado o por máquinas o por humanos. Bueno, ¿qué es lo que se imaginó el que hacía ahí? Claro, vos decís, Juan, estoy viendo internet, estoy viendo cómo avanza la computación, estoy viendo la inteligencia artificial, Dios mío, la justicia tiene que ser súper más rápida. Sin embargo, claramente, si empezamos a computar los plazos, ¿sí? De la justicia y muchas veces lo medimos, hasta alguien podría decir que la justicia es más lenta. Digo, sí, pero no lo puedo entender. O sea, ¿cómo la justicia va hablando de algo que se relaciona con, o sea, cada vez son más inteligentes, cada vez procesar menor la información? ¿Hacia dónde quiero ir con esto? ¿Sí? Así les empiezo a mostrar cosas concretas, ¿sí? Porque después, si quieren, refuerzo algunos conceptos que nos dijo Ceci. Lo que quiero decir es, miren esta paradoja. ¿Sí? Perdón, miren esta paradoja. Nosotros tenemos acá, ¿sí? Voy a ir a un ecosistema que nosotros llamamos inteligente. Miren la cantidad de cosas que tiene hecha. Muchas veces, ahí cuando decía Cecilia, no estamos hablando de un sistema, estamos hablando de un ecosistema que estamos armando en el laboratorio, que empezamos en la Fiscalía de la ciudad y que ahora lo estamos escalando en el laboratorio. Es un ecosistema que tiene muchas cosas para hacer vinculadas a utilizando reconocimiento de lenguaje natural, ¿sí? Que es lo que usan los bots, lo que se llama inteligencia artificial de
de redes neuronales, digamos. El concepto técnico no importa, lo cierto es que son más sofisticados los sistemas. Y ahora, miren cómo nos volvemos, digamos, volvamos a componer la escena de Volver al Futuro. Tenemos una locomotora y un tren del siglo XIX o del siglo XIX, y ahora lo mezclamos con algo del siglo y la patineta, para que vean cómo todo eso junto, combinado, baja al derecho. Tenemos un expediente que ingresó en papel, siglo XIX, digamos, tecnología del siglo XIX. Entonces, un expediente que ingresó en papel, escaneamos, ¿sí?, la sentencia y nos vamos a cámara. Entra digitalmente por mail la sentencia, ¿sí?, y nosotros usamos este sistema, o sea, hasta ahí lo que les conté es la locomotora. Y ahora esa locomotora, en vez de empujar al auto Volver al Futuro, o en realidad podría ser, se apoya ahora en el DeLorean de Volver al Futuro, y lo que va a hacer es predecir, ¿sí? Hola, Juan Corbalán. Soy Prometea y voy a ayudarte a resolver causas civiles en accidentes de tránsito. Fui entrenada para predecir la existencia o no del nexo causal en este tipo de casos, a partir de un trabajo realizado por el equipo del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UVA. ¿Qué deseas hacer? Saber cómo se entrenó el sistema Ixion. Yo le puse... Por favor, envíame una sentencia de primera instancia de cualquier juzgado civil para que roto el nexo Yo le causal. puse predecir la existencia de un nexo causal. ¿Qué voy a hacer ahora? El bot me permite que yo le adjunte un archivo, voy a ir a descargas, ¿sí? Cuando vaya a descargas, que la tengo acá, ahí tengo una sentencia de Morón, ¿sí?, que es una sentencia de Morón. Esto se aplica en la justicia civil de Morón, ¿sí? Se la subí ahí y miren lo que me dice el sistema ahora. No he detectado, ¿sí? No he detectado los supuestos que determinan la interrupción del nexo causal para desvirtuar la atribución objetiva de responsabilidad de la víctima, de un tercero o caso fortuito específicamente. Dice, mira, Juan, no encontré supuesto que la jurisprudencia de la Cámara de Morón son los que ha confirmado en relación a cuáles son las hipótesis concretas en las cuales no se configura el supuesto de responsabilidad objetiva. Yo no me quiero poner más técnico, además este no es mi tema, son temas que trabaja la gente del derecho civil, pero fíjense, yo acá me envío mail con un informe a mi casilla de mail. O sea, entiendo lo que estoy diciendo. Acá está el Dr. Brown subiéndose a la patineta, ¿sí? Se sube a la patineta, pero claro, se sube a la patineta desde un tren del siglo XIX. Entonces, me mando un mail, imaginemos que yo estoy en Morón, ¿sí?, y me voy a ir a mi mail, ¿sí? Y fíjense, cuando me vaya a mi mail, que voy a tener acá un mail con un informe de predicción que me acaba de llegar del sistema, ¿sí? Dice, hola Juan, mira, te cuento que encontré esto y me acompaña la sentencia, ¿sí? Y acá está la sentencia que me acompaña. Bueno, bárbaro. ¿Qué significa esto que yo estoy diciendo acá? Hice el juez, digamos, yo podría hacer que digamos que a la vez de esto que acabo de mostrar acá, miren con qué lo podría combinar, ¿sí? Así vamos al supuesto que dice Andrés, que es que en vez de que haya un humano, imaginemos que no hay un humano, ¿sí? Una cosa, a un paréntesis, el sistema, la tasa de acierto del sistema es esta. De los 86 casos logré predecir correctamente en un 96,5% de los casos, 83 aciertos sobre un total de 86. El 23 de agosto de 2019 comencé a funcionar en la justicia civil y fui aplicada sobre 18 casos reales que estaban en condición de resolverse. El proceso duró tan solo 4 minutos y el resultado alcanzado fue de 17 predicciones correctas sobre un total de 18 casos, arrojando ello una tasa de acierto del 94,4%. Quisiera saber los principales criterios en los que basé mi análisis.
Para detectar la existencia o interrupción del nexo causal, consideré principalmente las siguientes cuestiones: si hubo ausencia de prueba para acreditar la relación de causalidad, si pudo o no acreditarse la culpa de la víctima o de un tercero, si hubo inactividad procesal del demandado y si existió o no caso fortuito de fuerza mayor. Me escucha, ¿no? Por las dudas, digo, chequeo. Entonces acá... Sí, Juan, te escuchamos. Buenísimo. Y acá se entrenó sobre 400 sentencias y acá está la forma de entrenarse. Ahora bien, imaginemos que acá me está diciendo solamente, es decir, no me está dando la sentencia, me está diciendo, me está apuntando a un lugar que es crítico en la responsabilidad civil, que es hasta qué punto se configura la responsabilidad objetiva en una causa vinculada a un accidente de tránsito. Pero ahora voy a ir a justicia. Ahora imaginemos que estamos en Corrientes, ¿sí? Estamos en Corrientes, esto lo aplica actualmente una jueza de Corrientes, y dice, bueno... Hola, Juan Corbalán. Soy el agente conversacional del Juzgado Contencioso 2. ¿Qué deseas hacer? ¿Quiénes son los demandados? Trajo memorial completo para el Trajado el último recibo de haberes. Trajo la actualización de haberes. ¿Cuál es el número de resolución? Res. Bárbaro. Ahí Inicial amparo jubilados. ¿Sí? La fecha de hoy, acá está el número que le acabo de poner. ¿Ven? 5 de junio, acá está el número que le acabo de poner. Supóngase que yo le quiero editar esto, ningún problema. Aprieto así, acabo de apretar acá, me lo baja en un Word y ahí está el documento para que yo lo edite. Esto sería, digamos, híbrido, digamos. Ahora, Andrés, yendo al futuro que imagino, porque me gusta esa premisa que pones y está bueno que veamos que el futuro que imaginamos, que eso, yo insisto con este punto porque si no siempre pensamos que el futuro es que van a haber autos voladores y los autos voladores podrían ser una realidad perfectamente, tecnológicamente, pero eso no significa que lo sean. Y este para mí es el aspecto crítico de los humanos, de cómo somos los humanos. Tenemos tecnología para atravesar una ciudad en 1 minuto, digamos, 2 minutos, 3, 4, pero no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque está lleno de humanos, que los humanos tenemos una forma de relacionarnos, de construir las relaciones, de construir las reglas, de vincularlos, que hacemos que la tecnología se imbrinque tanto, se vuelva tan compleja, tan rebuscada, claro, porque somos imperfectos, porque somos aleatorios, que muchas veces lo que imaginamos súper disruptivo existe, pero convive con cosas nada disruptivas y en conjunto generan paradojas salvajes. Es decir, voy al Fernández, quizás voy a una guardia, llego a una guardia, quizás no me atiende nadie. O sea, se producen todas distorsiones muy parecidas a las del siglo XIX, digamos, como Asterix y Obelix o como Kafka grafican, ¿sí?, en una de las pruebas frente a la burocracia. Ahora, quizás cuando llegué al médico utilice un sistema inteligente y me dice si tengo cáncer o no, ¿sí?, acorde a una tasa de acierto. Y vos decís, Juan, entonces significa que el futuro llegó, y depende cómo lo mires. Si lo miro desde el punto de vista de cómo me atienden en el Fernández, quizás el futuro no llegó para nada. Estamos igual que hace un siglo. Ahora, una partecita de cómo me atienden es el futuro. Lo mismo en el derecho. Es decir, en Morón o la jueza de Corrientes utiliza tecnologías del siglo XXI, utiliza inteligencia artificial. Ahora, es muy parecido a la película de Volver al Futuro. Está arriba de un tren del siglo XIX. Me parece que este es el concepto más importante que yo les puedo transmitir sobre el futuro de la innovación. Después la gente rechaza la innovación porque en vez de ver al DeLorean y a la patineta, lo que es un tren del siglo XIX. Entonces, cuando vos le explicás a alguien que usás Prometea para hacer esto, te dice, está todo muy bonito con Prometea, Juan, pero cuando yo vi a 19, creo que se entendió este concepto. Bueno, miren, porque no voy a enfatizar sobre algo que creo que se entendió bien. Ahora bien, veamos lo siguiente, ¿sí?, sobre algo que dice Ceci y que me parece que también es crítico destacar. Miren, acá estamos, esto.
Cuando hablaba de la inteligencia artificial, yo creo que acá hay, Andrés, hay algo que es determinante para el futuro, ¿sí? Que es algo que trabaja Luhmann en su libro La sociedad de la sociedad, que lo trabajó hace ya 25 años o 30. Obviamente Harari y muchos autores más. Kurzweil quizás es el que mejor lo trabaja mucho antes que Harari, que es el derecho tiene que lidiar con estas tres características, ¿sí? Porque en definitiva, Andrés, el mundo en el que vivimos hoy, Andrés, a los decanos, muchísimas gracias a la decana y el decano, que siempre trabajamos estos temas, es, claro, mirá, vos tenés complejidad, tenés incertidumbre y tenés imprevisibilidad. Entonces, claro, ¿qué haces con un mundo cada vez más complejo, cada vez más incierto y cada vez más imprevisible? Lo que empezás a hacer es decir, Juan, si yo quiero ir de un lugar a otro, puedo ir, o como en el siglo XIX, diciendo, hola, ¿cómo anda? ¿Bien? Sí, me dice más o menos qué cuadra agarrar para ir a Santa Fe y Callao, y obviamente un humano te lo va a decir. Si no, agarrás la guía T, digamos, algo del siglo XX. Ahora, agarrás Waze. Waze trata de entender la complejidad del entorno, entender la imprevisibilidad y tratar de decirle a tu cerebro, darle resultados, información a tu cerebro que le sería imposible de procesar. ¿Quieren que veamos esto en un caso concreto? Buenísimo. Veamos esto, miren. Ese beep que escucharon es la inteligencia artificial que está avisando que un auto delante tuyo va a chocar. ¿Ustedes les parece que un cerebro puede detectar eso? Digamos, es imposible. O sea, vos vas manejando. Tu cerebro no puede sonar un beep. Ahora, podría funcionar la intuición. Los que son grandes conductores, que están muy acostumbrados a reconocer patrones de información en el marco de las carreras, quizás ven que un auto acelera y podrían tener un beep interno en el cerebro. Ahora, la mayoría de los conductores es imposible que tengan ese beep interno. Miren cómo funciona el beep a otro nivel. ¿Ven el beep? Es la clave. El beep, ¿qué significa? Es 6 o 5 segundos antes te está diciendo, Juan, va a pasar algo malo. Así que hace algo. Podría ser frenar o doblar. Miren lo que pasó acá. Bueno, se entendió el concepto. ¿Qué significa esto de que poder anticiparse, ¿sí? Que es lo que la inteligencia artificial nos va a dar. Nos da esto, ¿sí? Pero a su vez nos da un montón de accidentes de tránsito si quizás no usamos esto. Entonces, acá empieza el sentido paradojal de la inteligencia artificial, que obviamente el derecho, si ya estaba acostumbrado a algunas paradojas, si no, pregúntenles a los ambientalistas, o le podemos preguntar a Andrés, cuando tiene que luchar por los derechos de los seres sintientes, ¿sí? El derecho está lleno de paradojas, el mundo está lleno de paradojas. Lo que pasa es que las paradojas se van a intensificar de una manera tan salvaje que estudiar derecho va a ser súper complejo, porque va a haber algunas reglas que nos dicen A, otras reglas que encierran sobre esas reglas, y esas reglas contradictorias. Es decir, si el derecho es un sistema imperfecto, que tiene vaguedad y que tiene lo que es, no tenemos personas físicas y personas jurídicas, sino que tenemos personas físicas, personas no humanas, seres sintientes, personas dentro de las personas robots, atribución de responsabilidad a los autos autónomos y eventualmente a los robots humanoides. ¿Hacia dónde nos estamos yendo? Nos estamos yendo a un mundo en donde el derecho va a tener tanto trabajo. En el siglo XIX, abogados que defendían a la honra. Ni tampoco había abogados que se ocuparan de, por ejemplo, de hacer un ambiental porque lo exigen las normas ambientales, digamos, y que ellos hagan un dictamen jurídico previo. No existía ese abogado o esa abogada. Entonces, fíjense acá, ¿sí? Así les mezclo con conceptos de la IA. Esto ayer lo mostró una persona de MIT. MIT, para que se den una idea,
MIT es la mejor universidad del mundo, ¿sí? Está número 1 en el ranking QS y tiene 92, Estados Unidos tiene 100 premios Nobel, de MIT salieron 98 o 92, no me acuerdo el número exacto. Ayer Camilo, que es un crack, un genio de la inteligencia artificial, nos mostraba cómo funciona un predictivo. Esto es, lo que voy a mostrar acá es como el traductor de Google, nada más que simplificado de manera salvaje. Imagínense que yo acá pongo un número, ¿sí? El número más clásico, el 3. Esta es la entrada del sistema, es decir, acá es la entrada, es decir, entra acá el 3, ¿qué hace? Genera unas conexiones, ¿sí? Que están acá, ¿ven? Y estas conexiones generan otras conexiones que están acá, para a su vez decir, uy, bueno, ¿qué hizo el sistema acá? Miren, el sistema acá detecta un 3, ¿sí? Ahora, fíjense si yo escribo esto. No sé qué número es ese. No lo está leyendo muy bien. Acá me está marcando, ¿ven? Que es un 0. ¿Es un 0? No, claramente no. Ahora, si pongo un 8, ahí empieza a ver, ¿me entienden? Que empieza a dudar. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo pongo un 2 acá, es fácil, es 2. ¿Ven? Acá está, es 2. ¿Sí? Ahora, pongo un 4. Eso para mí es un 4. Sin embargo, para este sistema es un 8 o un 9. ¿Entienden qué significa la ambigüedad en la inteligencia artificial? Y eso va a pasar en el derecho. Es, cuando yo le digo a un sistema, lee sentencias de tránsito, en algunos casos va a ver claramente que se interrumpió el nexo causal. Pero en otros casos le va a pasar lo que le pasa a este sistema. Porque claro, los humanos no escribimos todo divino los números. A veces escribimos bien, como acá, que es clarísimo. A veces no escribimos muy bien. Y imagínense si esto pasa con un número. Imagínense con miles y miles de fallos. ¿Se entendió el concepto, no? O sea, lo que les quiero decir es que la inteligencia artificial, ¿sí?, le va a pasar lo mismo que nos va a pasar a los humanos, que es, en algunos casos, entendemos, procesamos la información, como nos pasa cuando leemos un fallo, y lo entendemos de manera clara, y en otros casos no va a ser tan así. Y ahí es donde van a venir un montón de problemas. Muchos los nombró Ceci. Problemas vinculados a, imagínense que en vez de que acá yo esté interpretando como dibujo, fíjense que acá me está diciendo que es un 8 o un 0. Vos decís, Juan, ¿what? Esto es lo que podría llamar un sesgo, o no. O eventualmente, en vez de hacer esto, que no sean un número, sino acá que sean distinciones de raza, distinciones de género, distinciones de preferencias sexuales. Entonces, claro, en vez de poner acá un número, yo acá voy a poner una serie de personas que tengan ciertas características para que me diga si van a delinquir, si van a reincidir, si van a comprar una cartera. Bueno, ¿cuál es el punto acá? Fíjense cómo trabaja en un auto autónomo en tiempo real para hacer algo que un cerebro sería imposible hacer. Por primera vez, podemos distinguir con precisión todos los elementos del entorno al mismo tiempo, en vez de limitarnos a la función de conducción asistida en una autopista, por ejemplo. Yendo a velocidad de autopista, podemos captar objetos con 7 segundos y medio de antelación. Y no solo los objetos blancos brillantes, también los objetos oscuros que los vehículos autónomos suelen tener muchas dificultades en captar. Los diferentes colores representan diferentes distancias. Podemos conocer las distancias con una precisión milimétrica para situar todos los objetos. Les asignamos colores para que nosotros, los humanos, podamos visualizarlo. La conducción de los coches autónomos. Yo no me quiero detener en los coches autónomos porque además no es exactamente mi expertise, pero lo que les quiero decir con este concepto, porque es un concepto, es... esperen que voy a minimizar esto. Es lo siguiente, ¿sí? Es, cuando nosotros acá decimos que la inteligencia artificial es increíble, es porque hace mucho más que la estadística. ¿Sí? Esto nos lo preguntan siempre. Juan, pero pará, lo que vos me estás diciendo es, mirás el pasado, entendés estadísticamente el pasado y me decís qué cosas pasan en el futuro. No, ahí está la clave de la historia. La estadística solo se ocupa de estas dos cosas que están acá, ¿sí? Que yo les estoy marcando acá.
Ahora, la inteligencia artificial, el machine learning y sus diferentes transportes, insisto, no es una sola cosa, ¿sí? Son muchas cosas. Claro, tiene patrones de información más informática y obviamente trata de la información convertirla en un porcentaje de acierto. Lo que hace Netflix con La Casa de Papel es, si yo a Rocío, que acá la estoy mirando, le digo, mira, Rocío, la verdad es que como vos tenés Netflix, ¿no, Rocío? Y Spotify. Bueno, si yo a Rocío te digo, mira, Rocío, a vos te gusta el 93% de La Casa de Papel, vos nunca te pusiste a pensar vos misma, ¿en qué porcentaje me gustará La Casa de Papel? No es que decís, 92,5. Para vos el mundo es, me gusta, no me gusta, es mala, más o menos, digamos. Y algunos matices más, o es excelente, genial. Tenés 4 o 5 categorías. La IA tiene una precisión para decirnos cosas que va a ayudar dramáticamente al humano a tomar decisiones, que es un poco lo que hablamos con Andrés al principio. O sea, cuando Andrés me dice, mira, Juan, yo quizás confío más en una IA que me diga tal cosa, claro, ¿sabes por qué? Porque lo que me va a dar es lo parecido a lo del auto autónomo. Es decir, miren esto, que esto es súper disruptivo. Y Juan, lo hicimos con... Sí. Juan, aprovecho que me diste intervención para decirte que el tiempo ya está terminado, Listo, así buenísimo. que si querés ir redondeando, así le damos lugar a Andrés, que te va a hacer una serie de preguntas. Dale, bueno, buenísimo. dale. Muestro esto y termino, y ya está. Imagínense esto, ¿sí? Creo que colapsé la máquina porque le metí muchas ventanas al mismo tiempo. Esto es en tiempo real el COVID, ¿sí? Y cómo se podría mapear en tiempo real a las personas y a su centralidad, ¿sí? A ver si puedo loguearme acá. A ver. Ahí está. Miren esto, esto es súper disruptivo. Y esto es lo que están haciendo. No lo están haciendo esto en Israel exactamente. Esto es un modelo que hicimos en el laboratorio con Sebastián y Camilo. Y bueno, y lo entrenamos. Nosotros no lo entrenamos, lo entrenaron ellos, pero nosotros aportamos mucho al input y a la gobernanza de datos del entrenamiento. Miren esto. Si yo quiero saber si una persona es enfermo leve, voy segmentando acá enfermo leve, y acá yo puedo tener, estos puntitos pueden ser grupos de personas o eventualmente una persona en particular. Y acá me puede empezar a decir los casos sospechosos. Esto es el doctor Brown que se está subiendo una patineta. Ahora, detrás de esto hay todo un problema vinculado al derecho y a la privacidad. O sea, esto puede ser muy disruptivo, espectacularmente, porque me dice, mira, Juan, creo que en la comuna tal tengo 22 casos sospechosos que se mueven así, pero esto podría ser muy crítico. Entonces, ahí viene la paradoja. Quizás esto es genial, pero no se puede usar. Porque de la misma forma en que yo no puedo ir de un lugar a otro en Londres a 300 kilómetros por hora. Porque poder puedo, pero si lo hago, mato gente. Entonces, ¿qué me dice el derecho? Juan, vas a ir a la misma velocidad que en el 1900. Porque aunque tengas la tecnología para ir igual de rápido, no te vamos a permitir que vayas tan rápido. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Juan. Impecable. Andrés, te doy lugar para que formules las preguntas que consideres pertinentes. No se te escucha, Andrés. Si querés habilitar el micrófono. Ahí está. Perfecto, Hola. Perfecto. Ahora sí. Gracias, Rocío. No, bueno, yo le quería hacer solamente una pregunta a cada uno de ellos, para que después también quien quiera preguntar pueda tener su espacio. A Juan le preguntaría lo siguiente. Cada revolución industrial ha tenido un factor de aceleración de la tecnología aplicada. Y mi pregunta para Juan es si es lo mismo en el desarrollo o en el impacto en el Homo sapiens sapiens, el Forte, que la inteligencia artificial. Si es el mismo impacto o va a tener un impacto totalmente distinto en términos de la configuración del Homo sapiens sapiens como nosotros lo conocemos. Y a Cecilia le quería preguntar que ya sabemos que las máquinas son más inteligentes que los seres humanos. Ya sabemos que son más inteligentes, que tienen capacidades cognitivas que nosotros no podemos tener. Ahora, ¿qué elemento aparte de la inteligencia crees vos, Cecilia, que tendrían que tener las máquinas como para que sea
moralmente relevante a los efectos de reconocerle algún tipo de personalidad y por ende algún tipo de titularidad de derechos. Por eso son las preguntas para Juan, para Cecilia, para seguir un orden que conteste primero Cecilia y después conteste Juan. Acá estoy. Bueno, gracias Andrés por tu pregunta. Yo creo que las máquinas son más inteligentes para algunas cosas y para otras no. O sea, creo que al estado, digamos, a la situación como está hoy, creo que el complemento de las dos es perfecto. Creo mucho en el valor humano, en la toma de decisiones y en la supervisión. Y en cuanto a lo de la personería, que ya hemos tenido la suerte de charlarlo un poquito en otras oportunidades, primero yo creo que para digamos, reconocer la personería no veo necesario agregarle ningún otro factor más, o sea, ningún otro requisito más, porque creo que se le podría a un sistema autónomo como un robot o un sistema inteligente otorgar personería electrónica con una regulación acorde a las particularidades que tienen los sistemas de inteligencia artificial, como por ejemplo estableciendo el marco de acción donde pueden, o en qué área pueden desenvolverse, dotándolos de un patrimonio, poniendo una persona humana como representante, bueno, toda una serie de regulaciones que harían posible dotar de personería jurídica a un robot. Eso lo digo como dejando de lado cualquier tipo de aspecto moral, ético, etcétera. O sea, como poder se podría, no lo veo tan alejado a la regulación que tenemos hoy en día. Ahora, ¿qué le falta? ¿Qué es lo que no tiene? Y no tiene la empatía, no tiene la conciencia que tenemos los humanos. Hay un video de Harari que yo siempre trabajo con ese video que me parece muy interesante, bueno, que habla de la conciencia, ¿no? Es que dio él en un congreso de Chile, habla de la conciencia que no tienen las máquinas. Pero claro, el problema es que este elemento que les falta, que los humanos tenemos y que las máquinas no tienen, para quienes toman las decisiones de meter estos sistemas en la sociedad, que al fin y al cabo son las grandes empresas, porque Google, Tesla y millones de etcétera, no nos preguntan si queremos usar inteligencia artificial, simplemente lo meten y nosotros lo aceptamos y los usamos. A ellos no les va a importar mucho si tienen conciencia o si tienen empatía o no, simplemente les va a importar, digamos, el rendimiento económico y por ahí, con suerte, no tener muchos problemas jurídicos o acciones legales a futuro. Entonces creo que les falta este valor de empatía y conciencia que tenemos las personas, pero no creo que eso sea un impedimento para eventualmente reconocerles una personería jurídica en los términos de nuestra legislación. Juan. Andrés, ahí se escucha. Sí, perfecto. Andrés, mira, yo te lo pondría acá en este gráfico, que es de Oxford. Mira, acá en el medio de este gráfico están lo que se llama tecnologías de propósito general, que es las que cambian todo. Esas que hacen que el motor de la cuarta revolución industrial se vaya hacia otra galaxia, ¿sí? Después, fíjate, acá está la electricidad, que no llega a ser de propósito general, pero es tremenda. Y después fíjate que acá está algunas cuestiones como la agricultura, la construcción, o sea, el Forte está acá, en la cosa. La IA está acá, en el medio. Es decir, es más disruptiva que la electricidad y más disruptiva, en mi opinión, que todo lo que inventó el ser humano hasta hoy. Hasta hoy, obviamente, porque la computación cuántica, más la IA, más la nanorobótica, quizás nos lleve a otro estadio totalmente superior, más la biotecnología, y ahí ya será, digamos, algo que es muy difícil de prevenir. Ahora, ¿qué significa que sea de propósito general? Que los invito a que exploren este concepto de Oxford que a mí me encanta, que es, tiene un efecto tan disruptivo en todo lo que toca, que cambia todo lo que toca. Es decir, una cosa es un juzgado, resuelva con una herramienta como Prometea a gran escala, y otra cosa que no resuelve es un auto autónomo, y otra cosa no es un auto autónomo, es decir, todo el contexto, todo el ecosistema y afecta muchísimo a las otras tecnologías. Por eso se llama de propósito general, porque lo que hace es modifica la manufactura, modifica el aeroespacio, modifica el Forte, modifica todo. Por eso yo creo que el motor de la cuarta revolución industrial que va a acelerar hacia la quinta, que creo que ya estamos en los albores de la quinta, porque la nanorobótica ya nos está llevando ahí, es la IA.
Y 5G. Exactamente, 5G y la computación cuántica, que me parece que es el nuevo salto súper disruptivo que se viene. Gracias Juan, gracias Cecilia. Gracias a vos, Andrés. Bueno, muy bien. Yo tengo una serie de preguntas. En principio tenía una que me había formulado yo anoche pensando, bueno, en esta charla, ¿no? Uno dice inteligencia artificial y te surgen, o por lo menos a mí me surgen un montón de interrogantes. Una de las preguntas que se me había presentado, que quizás era muy básica, y ya Andrés me lo contestó, y en realidad tu explicación, Cecilia, me aclaró sobre este punto, es si la inteligencia artificial de una máquina puede ser superior a la de un ser humano. Bueno, Andrés lo dio como un afirmativo, y por ahí a partir de lo que mostró Juan con el sistema de Prometea, y vos, Cecilia, la explicación que diste que fue brillante y me aclaró, esa pregunta la paso por alto. Otra de las preguntas es, para vos, Cecilia, que hacen ahí en el chat, es si podés profundizar el punto vinculado a la transparencia y cómo podría repercutir esto con el respeto del derecho de defensa. Bueno, a ver, ¿me escuchan bien? Porque hoy tengo una conexión fatal, ¿sí? Gracias. Sí. Antes, de hecho, yo cuando se me apagó seguí hablando un rato porque se me colgó todo, así que cualquier cosa me avisan y pido disculpas. Transparencia. Bueno, a ver, principio de defensa es clave, y esto, este problema de la transparencia, de la opacidad o de las capas negras, ya se me mezcla todo, de las cajas negras, es el problema con mayúscula de la inteligencia artificial, no solo para el derecho de defensa, que estoy totalmente de acuerdo con eso, sino también, y esto lo veíamos ayer en la clase del posgrado, era pensemos en un sistema de salud. Estamos hablando hoy en día, el tema de hoy que nos convoca es inteligencia artificial y COVID, ¿no? Usamos inteligencia artificial para diagnosticar una enfermedad. Imagínate lo importante que es de poder a una persona que le estás diciendo tenés coronavirus o tenés cáncer de pulmón, decirle por qué, ¿sí? Este es el problema de la falta de transparencia, que no solo afecta al derecho de defensa, que eso sí también afecta a montones de áreas la decisión de una explicabilidad. De hecho, en los criterios orientadores de la Agencia de Información que mencioné yo al principio, que son del año pasado, precisamente establece que en los casos donde se tomen decisiones basadas en el tratamiento automatizado de datos, y esa decisión afecte de forma negativa al sujeto, se le tiene que dar una explicación, ¿sí? O sea, esto ya está regulado, existe, y en la mayoría de los ordenamientos en materia de protección de datos personales existe. Ahora, ¿cómo solucionarlo? Bueno, esto Juan lo dice muy bien, dice, bueno, hay determinados sistemas en los cuales modelos de inteligencia artificial, ¿no? Yo hablé muy en general para que todos podamos comprender, pero bueno, hay 1000 matices en los cuales es imposible interpretarlos y es imposible determinar por qué se llegó a una decisión y no a otra. Esta imposibilidad de interpretar para Spotify o YouTube, cuando me tiene que sugerir una canción, me importa muy poco por qué me dijo una película y no otra. Digamos, no tiene efectos jurídicos relevantes, no me importa. Ahora, cuando son decisiones delicadas, imaginemos con paz en Estados Unidos, en temas que establece el scoring en materia de reincidencia, ahí sí me importa. Entonces, hay determinados modelos de inteligencia artificial que no se pueden usar porque no son transparentes. El ejemplo que ponía Juan recién, que son redes neuronales, y ayer hablábamos, por ejemplo, de las convolucionales, que son estas que se utilizan para la lectura de imágenes, ahí es casi imposible determinar por qué se llega a una determinada resolución, porque tienen millones de capas, los pesos, es imposible. Entonces, en esos casos, básicamente lo que se tendría que hacer es directamente no usarse, porque no hay otra solución, porque técnicamente no se puede. Pero sí es un problema y afecta no solo el derecho de defensa en juicio, sino montones de otros derechos, principalmente humanos. No sé si, Juan, ¿te querés agregar algo vos? No, Ceci, comparto con vos lo que dijiste, simplemente yo me quedaría con el concepto de, y esto yo creo que es, Andrés, si no nos ocupamos los abogados, el futuro quizás pueda ser paradójico y opuesto al que creemos, al que pretendemos, como lo de Volver al Futuro. Nos imaginamos una justicia de 2 horas y resulta que cada vez puede ser más lenta. Y vos decís, pero no entendí. Vas a la luna, tenés auto, tenés todo y tenés una justicia más lenta. Bueno, yo creo que acá es crítico
que manejemos bien el equilibrio entre la falta de explicabilidad y igual usar otros métodos, pero no paralizarnos. Porque si decimos, no lo podemos explicar, entonces no hacemos nada, y cada vez hay más juicios, cada vez hay más casos, cada vez hay más complejidad, yo lo que haría, Ceci, por ahí nosotros lo que decimos es explorar técnicas de inteligencia artificial que son trazables y que además no requieren problemas de Big Data. Nosotros no hablamos de esto, pero el Big Data es lo que no entra en una compu. Lo estoy simplificando. O sea, si Waze usa Big Data, Netflix. Ahora, si Andrés me dice, Juan, ¿cómo podemos predecir en La Pampa? Es decir, en la Corte de La Pampa. La Corte de La Pampa no son 1 millón de fallos. De hecho, si tomamos los que editaron en los últimos 3 años, ¿cuántos serán? 500, 1000, 2000, 5000, ponele en el mejor de los casos, eso no llega ni siquiera a ser un problema de small data. Con lo cual, con unas técnicas trazables, podríamos predecir algunas cosas, y de hecho ya lo hemos hecho. Entonces, me parece que el punto ahí, Rocío, es, nosotros los abogados nos gusta ver las cosas binarias, el mundo en el que estamos y el futuro es cada vez menos binario. Por eso nos va a costar tanto adaptarnos, porque nos gusta que todo sea bueno, que todo sea malo. Exacto. Exacto. Juan, ¿y sabes qué ejemplo se me viene a la cabeza con lo que decías al principio? De esto de que nos imaginamos que con la tecnología vamos a estar mejor, pero al fin y al cabo no. Este cruce, ¿no? Este encuentro de ideas, de pensamientos. El mismísimo ejemplo de eso yo lo veo y pongo un ejemplo de algo que me pasa a mí. En la justicia Poder Judicial de la Nación Argentina tienen un sistema que se llama Lex 100, que es con el que ahora la gente desde sus casas se está rompiendo la cabeza para poder despachar los expedientes de forma virtual. Ese sistema demora las cosas más que si las personas estuviesen trabajando, les juro que hasta escribiendo los despachos a mano. Entonces, el ejemplo del que vos acabas de hablar es el que hoy en día nuestra justicia, en una época de coronavirus y con un sistema que está en proceso de implementación hace años, no es que lo implementaron ahora y hoy se dieron cuenta del problema, hace años, estamos viviendo ese atraso que señalas vos. En la justicia, que es una de las áreas más delicadas y más importantes del Estado. Entonces, eso que mencionas vos es ni más ni menos que el presente, no estamos haciendo conjeturas lejanas. Nada, quería agregar eso. Bueno, muchas gracias a los dos, muy claros. Tengo otra pregunta que me apunté yo, en realidad, pero viene de la mano de una pregunta que también hace Francisco y va dirigida para los tres, en realidad. Y a mí me surgía esto, ¿no? A partir de la declaración que vos mostraste, Cecilia, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de COVID, la pregunta que me hago es, bueno, ¿cuál es el mecanismo más adecuado para regular, controlar, si se quiere, lo que se está haciendo con la inteligencia artificial, sobre todo de una mirada de posible afectación o vulneraciones de derechos humanos fundamentales de las personas? Y viene de la mano de lo que por ahí pregunta Francisco también, que lo que él pregunta es cómo pensar el vínculo entre la inteligencia artificial y sus licenciatarios, por ejemplo, Google, Facebook y demás, y la soberanía de los estados. No sé es si una pregunta quiere... para los tres, así que sí. el que quiera... Mira, yo acá quiero decir algo que dije, de acuerdo. Con Juan trabajamos muchísimo, por eso es que ya sabemos lo que piensa el otro, porque estamos conectados todos los días. Juan dice, ¿no? Lo compartimos. Uno, a Google, a Facebook, etcétera, empresas privadas, al fin y al cabo, les cede los datos y no lo mira con tanto resquemor como al Estado, ¿no? Obviamente que yo estoy de acuerdo que el Estado todavía tiene un deber mayor, ¿no? De hecho, la responsabilidad del funcionario público, etcétera, está regulado así. Pero como que nosotros a las empresas privadas le tenemos como mucha más confianza, ¿no? También creo que por la historia que tenemos de los avasallamientos de derechos humanos que han hecho los estados en América Latina y el mundo, le tenemos como mucho más miedo y le exigimos mucho más. No digo que esté mal, digo que la realidad es que uno cede a las empresas privadas. Entonces, por ahí en día nos encontramos con empresas privadas que tienen datos e información y están en mejores condiciones de gestionar la pandemia que los mismos estados, porque no tienen esa información. Chicos. No, si me permitís, para una pequeña píldora o cápsula, como dice Juan, a mí me parece, primero que el concepto de soberanía estatal también está en crisis, porque el concepto de soberanía estatal tenía como un cierto sesgo
de territorialidad. Y el ciberespacio lo que ha hecho hoy por hoy es desintegrarte esa territorialidad. Entonces también la soberanía de los estados está en un proceso de resignificación. Un nuevo concepto de estado frente al ciberespacio. Y después, el otro tema es por qué creemos más en Google, en Facebook, que en los estados. Porque la iniciativa, si uno ve a lo largo del siglo XX, el siglo XXI, es la iniciativa privada la que ha entendido mucho más la cuarta revolución industrial y la ha desarrollado que los estados. Y de hecho, el querido Elon Musk acaba de poner de vuelta en órbita a los Estados Unidos gracias a una iniciativa privada. Entonces, ¿por qué uno confía más? Porque ellos nos piden datos, pero nos dieron WhatsApp, nos dieron Facebook, nos dieron la posibilidad de hablar con tarifa plana en cualquier lugar del mundo, con cualquier persona, nos acercaron a nuestros seres queridos, nos permiten con Tinder la diversidad sexual de Disney, y así sucesivamente. Y los estados no han hecho eso. Por eso confiamos más en los privados, que obviamente nos sacan el oro de nuestros datos, pero nos devuelven, en muchos ámbitos de nuestros planes de vida, nos devuelven cuestiones satisfactorias. Y los estados, no ha sucedido eso en el campo de la cuarta revolución. Más allá de la historia negra de los 70, de los 80, los estados van atrás, pero muy atrás de lo que los privados le ofrecen al mundo, nos ofrecen a nosotros, a través que nosotros le demos los datos. Por eso le damos los datos también. No porque confiemos más, no creo que porque confiemos más, porque los que nos han dado ellos es mucho más de lo que nos han dado los estados en el marco de la cuarta revolución industrial. Bueno, Juan, no sé si querés aportar algo. Muchas gracias, Andrés. Clarísimo. ¿Había otra pregunta, Rocío? Si no, aporto algo acá. Pero eran básicamente las dos preguntas que restaban. Para agregar, porque comparto lo que es, suscribo, firmo, adhiero en todo, a lo que dijo Andrés y Cecilia. Quizás solo como un complemento de esa visión, me parece que hay como dos características clásicas en cada uno de las invenciones humanas, que es más, hay algunos autores que hablan de cómo reaccionan los humanos ante estas nuevas tecnologías. Y hay como un ciclo, que obviamente empieza por lo niego, muy parecido a lo que nos pasa en la vida personal, cuando algo muy exótico aparece en nuestra vida. Digamos, primero es lo niego, no existe eso, no sé de qué estamos hablando. Después viene una etapa profunda de rechazo. Después viene, obviamente, una etapa de, hoy creo que eso está, y que creo que eso está acá. Yo creo que ahora estamos en el ciclo de, estamos empezando a abandonar el rechazo, ¿sí? Para empezar ya a entender que esto se viene. Digamos, en 2017 nosotros hacíamos cosas con Andrés, o yo mostraba Prometea y era como que estuviese trayendo a ET, literalmente. Íbamos a congresos y mostraban cómo se hacía un dictamen de forma automatizada con un celular y la gente miraba como si, de verdad, como si estuviese mostrando una película de terror. Y hoy en día ya está totalmente naturalizado hablar con un celu. Me parece que, y esto yo lo pensaba ayer cuando Andrés me planteó a la noche el desafío de pensar el futuro, hay un libro que se llama de Ray Kurzweil, que para mí es el cerebro más innovador de todos que yo haya visto escrito. El director de ingeniería de Google, que escribió 3 libros de esto, La era de las máquinas espirituales, La singularidad y Cómo crear una mente. Esos 3 libros que yo los recomiendo mucho. Para mí Harari se copió un poco de él, bastante diría yo. Kurzweil lo que dice es, y yo suscribo esto, cuando la tecnología va avanzando, nosotros los humanos obviamente nunca podemos estar a la altura de eso, y el derecho mucho menos, porque el derecho es como los defensores en el fútbol. Al abogado vos no le pedís que cambie el mundo. El que cambia el mundo es el 9, que es el ingeniero, el 7, que es el que mete goles, que es el programador. El abogado le dice que no nos metan los goles. Claro, ¿qué pasa acá? Esto genera una paradoja, que es, la hablamos ayer con Camilo, el del MIT, que es programador genio. Andrés, porque yo siempre lo rescato a Andrés, y no lo digo para chuparle las medias acá, digamos, no lo digo como chupamedismo, es, si vos no te convertís como abogado, que es el mensaje que quizás le podría decir a los abogadas y abogades que nos están mirando, es, si no te convertís en un actor, es decir, en un defensor o defensora que pueda subir y pueda ir al medio,
no solamente defender y tirarla afuera, que es no se puede, nunca se hizo así, no se puede, yo creo que ahí sos no solo parte del problema, sino que no ayudás a proteger los derechos que la innovación va o creando o lesionando al mismo tiempo, todo junto, digamos, crea y lesiona. Y en esto, digamos, cuando miremos a Andrés, y lo digo acá porque siempre lo digo en casi todo evento que estoy, Andrés lo vamos a mirar como lo vimos en el año 93 a Panchi Garzón Funes, que fue el juez que legitimó a una asociación para que defienda las toninas en el sur de nuestro país. Y Marenhoff, que era la eminencia del derecho público, del derecho administrativo, escribió un artículo diciendo que Panchi Garzón Funes era un ignorante. 25 años después, no solo que Panchi Garzón Funes tenía razón, sino que quizás yo podría decir que el ignorante era Marenhoff, que no lo vio. En realidad, ninguno es un ignorante. Lo que pasa es que hay gente que tiene la capacidad de anticiparse y hay gente que sabe mucho del paradigma anterior y quizás no lo puede ver por diferentes razones. Yo creo que Andrés es alguien que siempre se suele anticipar y discutir el derecho de los seres sintientes en 10 años va a ser es como que digas, pero ¿cómo no? Va a ser una obviedad el derecho del ser sintiente. Lo que pasa es que, claro, hoy en día mucha gente se resiste a eso como mucha gente se resiste a otras cosas. Este sería, digamos, como para complementar. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Gracias, Andrés. Gracias, Cecilia. Agradecer también a los oyentes de esta actividad sobre inteligencia artificial, derecho y COVID, futuro y distopía. Y agradecer también a la decana de la Facultad de Derecho de la UNICEN, al decano de nuestra facultad, Francisco Marul, a ustedes. Andrés, me quedo con esto que dice Juan, siempre anticipándote a cosas nuevas, a desafíos nuevos, a discusiones que parecen futuras pero no son tan futuras y ni tan lejanas. Brillantes los tres, así que me despido, nos despedimos. Gracias a todos, todas y todes. Nos vemos en breve y ojalá que la próxima sea acá, presencial, este tipo de charlas y discusiones. Millones de gracias. Chao, gracias a todos, un placer. Chao, muchas gracias. Chao, un abrazo Ceci. a todos. Chao, Juan, un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias, Chao, Rocío. chao. Un gran abrazo. Gracias, Rocío, una genia. Gracias. Chao, chao.